Sean todos bienvenidos a Una persona de a pie. El video de hoy lo voy a iniciar con una frase de Winston Churchill. Eh, la frase de Winston Churchill dice lo siguiente: la diferencia entre los humanos y los animales es que los animales jamás permitirían que el más estúpido los lidere. ¿Por qué ocupo esta frase? Porque parece ridículo cómo a nivel mundial los, la izquierda gobierna y hacen una tras otra estupidez. Y las personas siguen votándolo. Y voy a poner varios ejemplos internacionales antes de llegar a Chile. Y como el peor de los ejemplos posibles que se pueda tener, tomamos los Estados Unidos. Tenemos en los Estados Unidos a Biden, que toma las riendas del poder hace un año y algo, y Estados Unidos era, en ese momento, un exportador de petróleo. No olvidarse que los Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Lo que sucede es que los Estados Unidos consumen más de lo que producen. Y Biden, solamente subir el poder, lo primero que hace es que hace una limitación de de la técnica que se ocupa en los Estados Unidos para sacar el petróleo, que es el fracking, la fractura hidráulica. Además, hace restricciones en las concesiones de los terrenos estatales para dicha actividad del petróleo, y elimina el oleoducto Kingston, que venía desde Canadá. Al hacer esto, lo primero que pasa es que los Estados Unidos vuelven a ser dependientes del petróleo. Y ahora, entonces, vemos todo lo que está llevando a cabo esto, que con el tema de Rusia, pues todos los países ahora, los Estados Unidos van a Venezuela a quitarle sanciones, quieren revisar el acuerdo nuclear con Irán para quitarle sanciones también, y todo porque necesitan el mundo petróleo, y ellos, que podrían dar marcha atrás a todas las estupideces que hicieron, no lo hacen porque sería volver a las políticas de Trump. Entonces sería una derrota política, que de hecho la derrota política la van a tener ahora, sí o sí, en las elecciones de medio tiempo, de medio término, de midtime, como dicen ellos. Y no quiero dejar a Biden solo, porque Biden tiene su vicepresidenta que no puede ser más parecida a la que a Sitchet. Cuando estalló la guerra en Ucrania, la operación especial rusa, como dice Putin, o la invasión, como dicen todos los medios de comunicación hegemónicos, pasó lo siguiente, y es que Kamala Harris se juntó en Polonia a hablar de guerra y andaba muerta de risa, haciendo chistes, hablando de la guerra. Lo mismo le pasa a la Kamala Harris cuando Kamala Harris es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Cuando va a los debates o cuando le preguntan cualquier cosa que no sabe responder, porque no tiene capacidad, porque todo lo que sabe o lo que hace está mal. Entonces sus respuestas son de risitas. En el debate de los vicepresidentes que tuvo con Mike Pence ocupó una frase que es muy, muy graciosa. Él le dijo: tú puedes tener tu propia opinión, tú tienes derecho a tener tu propia opinión, pero tú no tienes derecho a tener tus propios hechos. Los hechos son esos. Los hechos son que Kamala Harris fue enviada a la frontera para que manejara el problema de la frontera, no fue nunca y no hizo absolutamente nada. La enviaron a Polonia y fue a hacer el ridículo en Polonia. De ahí vamos a saltar a España, y donde España va a matarse de la risa. El principal proveedor, o bueno, no el principal, pero uno de los proveedores de gas natural de España es Argelia. Y resulta que el Sahara Occidental
estaba en un proceso de tomar su iniciativa y su propia decisión, y de hecho hay un acuerdo firmado con eso, y Pedro Sánchez, de izquierda, socialismo, prácticamente regaló el Sahara Occidental a Marruecos, haciendo que España se pelee con Argelia, y ahora Argelia le quiera cortar el gas a España. Ante esto, bueno, ya cortaron un tratado de amistad que tenían y ya empezaron a cortar todas las relaciones diplomáticas. Y ante esto, España lo que hace es que va a la Unión Europea y solicita sanciones para Argelia. O sea, para que Argelia continúe vendiéndole o continúe con la situación de amistad que tenían, siendo que ellos ya la rompieron. Es una cosa como de loco. No es como, como un palito con caca, no hay por dónde agarrarlo. Y resulta que ahora los nuevos datos dicen que Argelia no es solamente en el asunto del gas natural que le vende por tubería, sino que también es todos los otros productos que se venden en la industria de la cerámica y un montón de cosas más que están cortando relaciones. Entonces, me gustaría ver cómo van a ponerle sanciones a Argelia, siendo que Argelia tiene un gasoducto que va hacia Italia, y ponerle sanciones a Argelia sería ponerle sanciones otra vez energéticas, pero ahora a Italia. Así que veo re difícil que lleguen a un punto donde España salga muy bien librado por esta política estúpida de su presidente socialista. De ahí vemos Argentina. En Argentina el caso es para matarse de la risa. Argentina en pandemia hizo la peor crisis que ha hecho cualquier país. Bueno, España y Argentina andan por ahí, son los dos peores del mundo entero. En Argentina hicieron una ley, parece que era un decreto de ley, que prohibían que se pudieran votar o desvincular empleados de las empresas por la pandemia. Y podría ser que se escuche bonito, pero la realidad es que si tú tienes las puertas cerradas, por ejemplo, de un restaurante, ¿cómo le pagas a los mozos? ¿Cómo le pagas a las cocineras? Hay muchas personas que creen que los ricos son como más patos, que tienen una piscina donde se bañan y no es así. Los ricos viven de bicicleta, como nosotros, de pagar cuentas. Lo que pasa es que el juego es más grande. Cuando tú tienes 100 pesos, tu juego es de 100 pesos. Cuando tú tienes 1000 pesos, tu juego es de 1000 pesos. Cuando tú tienes 1.000.000 de pesos, tu juego es de 1.000.000 de pesos. Entonces, lo primero que hacen es que prohíben que se puedan desvincular empleados. Pero agárrate con lo que te voy a contar. Luego tiran una ley que está prohibido quebrar. Y ya llega a ser como un ridículo tú decirle a una gente si puede o no puede quebrar. Pero eso pasó en Argentina. Luego vemos lo siguiente. Una de las principales materias primas o productos que Argentina exporta es la carne. Prohibida vender carne al extranjero porque la carne estaba subiendo mucho de precio en Argentina. Es una locura. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, la verdad, cae perfectamente en esto que dice Winston Churchill. Es una locura. Cómo las personas eligen a los menos aptos para las tareas de dirigirlos a ellos mismos. Mira, y ahí caemos en Chile, mi chilito querido. Acá tenemos a la ministra de Interior, que es un cargo muy poderoso, porque viene siendo casi el primer ministro de un país. Resulta que la ministra de Interior, entre las pocas cosas que ha hecho, dijo que había vuelto un avión con todos los que habían deportado, lo habían devuelto a tierra, cosa que fue mentira, que era mentira. Segundo, dijo que prácticamente se coludieron la prensa con el gobierno de Sebastián Piñera para ocultar esto. Obviamente mentira. No se sabe si por desinformación o por estupidez.
Pero entre una cosa y otra, estamos hablando que es la ministra de Interior, que debería ser una de las personas con mayores informaciones en Chile. Es ahí. Segundo, sin ningún tipo de estructura para hacer este tipo de cosas, se decidió a ir a la Araucanía. La sacaron a balazos. No se querellaron, cosa que le correspondía. Eh, Tercero, muere un carabinero y están los videos ahí, no es una cosa que yo me estoy inventando. Estaba haciendo de chiste, fue a una presentación de la muerte del carabinero, a un lugar de luto en jeans y prácticamente haciendo chistes y riéndose. Una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza para el cargo, una verdadera vergüenza para todos los que la votaron y para todos los que no la votaron, porque ya es una autoridad. ¿Okay? Y de ahí tenemos a nuestro querido presidente Boric, cariñosamente el merluzo. Resulta que desde que Boric tomó el poder, no sé si era una tragedia, pero últimamente parece una comedia. Resulta que no ha habido, yo creo que ni un solo día donde salga él que no haya una payasada. Fue a una cumbre en los Estados Unidos, y dijo en la mesa que faltaba el representante de los Estados Unidos. O sea, estaba en los Estados Unidos. Es una locura. Si quiere pensarlo, es una locura. Pero no obstante eso, 2 asientos más allá estaba John Kerry. O sea, él no sabía siquiera con quién estaba sentado en la mesa. Pero yo pienso, voy a intentar pensar que cómo funcionan eh, los presidentes, no tienen que saber todo y funcionan con asesores. Aunque claro, la cara de John Kerry era para que supiera que estaba ahí, pero funcionan con asesores. ¿Qué asesor se le puede ocurrir que en una cumbre organizada por un país, ese país no va a estar? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Pero no obstante a eso, John Kerry lo trató literalmente de borracho. Le dijo que dónde estaba la cerveza. O sea, a ese punto lo ridiculizó. A ese punto. Sin contar que estaba en Canadá. Esto lo digo con toda responsabilidad. El presidente, o ningún presidente, tiene que saber todo o tiene que saber todos los idiomas. No me sirve a mí que Boric sepa inglés, da lo mismo. Da lo mismo. Ahora, que Boris haga el ridículo hablando inglés con unas pronunciaciones horribles y trabado como que eso no tiene mamacita, eso sí cae mal, eso sí es pésimo, porque él deja en ridículo la nación. Y lo hace sin... Les rebala todo, esta gente no se mutan con absolutamente nada, no se urgen con absolutamente nada. El inglés de Boris es el mismo conocimiento que tengo yo de física cuántica, nulo. Entonces, te recomiendo, Boris, que no hagas el ridículo. Si tú no sabes hablar inglés, no hables inglés. No es obligatorio. Para eso están los intérpretes. Para eso existen los traductores. Ni contar la toma de posesión de Boric. Es un chiste. Dándose vuelta como un payaso a la hora de sentarse. Poniendo caras. Marchando como si fuera un demente. Y esto fue lo que votó la mayoría. Esto fue lo que votaron los chilenos. Y estos impresentables son la cara del apruebo de la nueva constitución. Estos. Yo la verdad no intento
tratar de encontrarle lógica a este tipo de cosas, pero es que la verdad que no la tiene. Y eso cae en algo que siempre he pensado. Una discusión emocional jamás, jamás admite lógica. Y eso es lo que pasa con este grupo de pelajustanes, de incompetentes, que no se ponen a la altura del cargo. Pasa en Chile, pasa en el mundo entero. En República Dominicana tuvimos a Hipólito Mejía. De ese puedo hacer un video de 20 horas y no termino. Ridículo totalmente. Y aún así, la gente los vota. Hasta acá voy a dejar el video. Voy a dejar el video con una última frase de Winston Churchill. Dice lo siguiente: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la doctrina de la envidia. Creo que no está muy lejos de la realidad. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Hasta el próximo video.